RAGT. Think Solutions. Think RAGT. Hay un proyecto a la medida de tu empresa. Hay un campo a la medida de tu proyecto. Hay una oportunidad a la medida de tu inversión. Somos un fideicomiso conformado por productores, profesionales y empresarios que decidimos asociar nuestras inversiones a la innovación tecnológica en el agro. Inventur. Invertir innovando. Innovar invirtiendo. Todo comienza donde vos le das vida a nuestra tierra. Sos guardián de nuestros suelos. Construís una agricultura sostenible. En lo más valioso de tus días, estamos con vos. Protegiendo tu presente, aseguramos juntos el futuro. Zurich. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Ya estamos finalizando la jornada de 2 días largos. Y este tercero, agradecerle a Presid la oportunidad de poder estar comentando sobre los ejes de bioeconomía. Estuvimos armando un desarrollo durante todo el Congreso en varias temáticas y la verdad ha sido muy estimulante. Y como el título de la charla lo menciona y que nos convoca a nuevos desafíos de la bioeconomía y la ruralidad y cómo tener distintas estrategias para el desarrollo en la Argentina. En primer momento va a estar moderando Roberto Bizán, que nos va a convocar a conocer un modelo de desarrollo superador de la agrobioindustria y cómo optimizar la producción de la biomasa. Luego Marcelo va a estar charlando y moderando sobre la ruralidad y el ordenamiento territorial y la planificación como estrategia para que sea un territorio de vida. Así que, sin más, arrancamos con las presentaciones. Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Muchísimas gracias por la posibilidad de estar acá en APRESID. Es un placer, un lugar donde uno sale renovado en términos de expectativas a futuro y sale con más preguntas que las respuestas que se lleva, que dicho de paso son muchas. Y la pregunta central, disparadora, es, después de haber escuchado varias charlas sobre bioeconomía, ¿para qué sirve a futuro y cómo nos podemos ilusionar con un país distinto con esto de la bioeconomía? Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que voy a hacer es una apuesta a enamorarlos con un modelo productivo distinto, que tenga en el campo un motor de desarrollo junto con otras actividades para una estructura productiva distinta que le dé respuestas a lo que la sociedad está pidiendo a futuro. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que quiero marcar y que se está viendo ahí en la pantalla, entiendo, es lo que vimos a lo largo de todas las charlas, casos, idas y vueltas, fuel, la descarbonización, etcétera, etcétera, son las distintas posibilidades de uso más allá de lo alimentario de la biomasa. Maíz no es polenta ahora. Maíz es biomasa. Importa el grano, importa el carbono capturado, importa el marlo, etcétera, etcétera. O sea, un paso más allá, y lo que tenemos ahí es una especie de esquemita que resume todas las posibilidades, donde lo que yo quiero marcar es que nos estamos yendo de la lógica alimenticia para pasar a procesos industriales. Ya pensada la biomasa y lo que sale del suelo como una materia prima industrializable. Es un campo a futuro, pero es un campo con capacidad de renovar el esquema productivo de la Argentina. Esquema productivo de la Argentina, ¿esto para dónde tengo que apuntar? A la computadora. Esquema productivo de la Argentina que tiene este siguiente recorrido. Tenemos la sensación de que buena parte de los problemas que tiene hoy la Argentina pasan por la matriz productiva que tiene. En la sala previa, hace media horita, decían, todos piden, y eso es déficit. ¿Por qué todos piden? Porque la productividad del sector productivo, valga la redundancia, de la Argentina, tiene severos gaps.
Y esa productividad sectorial tiene dos sectores ambivalentes. Unos muy competitivos internacionales, industria de los nuevos conocimientos, alguna cosa de minería, un pedazo de vaca muerta, toda la agrobioindustria con sus matices. Y del otro lado tenemos sectores que son mucho más débiles competitivamente, que son demandantes de divisas, que han perdido cierta capacidad de generación de empleo que tenían en el pasado y que cuando la economía crece un poquito, crece más la demanda de dólares y todos corremos a mirar la página financiera de cuánto vale el dólar. Ese modelo está, en nuestra opinión, o agotado o cercano a estar al agotamiento, y en la mitad de ese agotamiento descubrimos que es prácticamente imposible que vuelvan a tener la dinámica que tenían en el pasado. Pensar en armar el Falcon como se armaba en el pasado es casi utópico. Y además, en un contexto caótico para hacerlo microeconómicamente, lo cual achica los márgenes a futuro. Ahora, ¿por qué ahora se nos ocurre que el campo tiene un rol más allá de alimentos baratos y divisas abundantes? Porque cambió el orden internacional. Seguramente nuestros hijos y nuestros nietos empiecen a pensar más en yuanes que en dólares. En un mundo donde WhatsApp va a tener la lógica del chino mandarín o de alguno de los idiomas hindúes. Digo, un nuevo orden internacional donde en lo sustantivo tenemos la convergencia entre las tecnologías bio, edición génica mediante, y inteligencia artificial. Yo no lo voy a ver, pero es un mundo fascinante en perspectiva. Y eso le abre a la Argentina la posibilidad de subirse a un paradigma futuro de producción. En los 60 copiamos la petroquímica en base a combustibles fósiles. Posiblemente en las próximas décadas y en este preciso minuto tengamos la posibilidad de pensar en la química verde partiendo de insumos derivados de la biomasa natural. Lo más sencillo para entenderlo, cracking del petróleo en los 60, cracking del aceite de soja en los 2030. Perdón, en los 2020. Perdón, en los 2010 deberíamos haberlo hecho. Y eso me remite a Rosario, Gran Rosario, con una lógica distinta. De ahí es que pensamos en una apuesta donde nos vamos de la copia tardía de la industria sustitutiva a la copia temprana de la bioeconomía, no para hacer más alimentos, no solo para hacer más alimentos y conseguir más dólares, sino para cambiar en buena medida la estructura productiva de la Argentina, que en nuestro modo de ver, y eso está reflejado en un documento que APRESID formó parte y que después se los dejo, es el eje del problema estructural de la Argentina. Entonces, dicho eso, la pregunta siguiente es, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuál es la Argentina real? Porque ahora nos damos cuenta que, como no hay dólares, empezamos a ver toda la debilidad que tiene la estructura productiva. Para lo cual, lo primero que hacemos es un trabajito interesante que publicó el Ministerio de Economía, etcétera, del año 2021, donde se saca del PBI al sector productivo estatal y se reconvierten todos los datos en 64 cadenas productivas. ¿Se entendió? El PBI en Argentina, sacado del sector público, lo que llamamos la Argentina productiva, reexpresado en términos de cadena, porque si no es muy fácil. Vos haces un estudio de cadena agroindustrial, le corres el alambrado para el otro lado y te da una cosa que es inconsistente en la globalidad. Dicho eso metodológicamente, la Argentina tiene 18... Primero, es una sociedad que produce básicamente servicios. Segundo, una sociedad donde la agrobioindustria es tan relevante como la industria manufacturera. Y donde la industria manufacturera tiene algunas novedades que van contracorriente de lo intuitivo. Parecería que automotriz, que
es visto como un gran sector empleador, etcétera, etcétera, en la realidad está más cerca del ensamblaje y la armaduría que de integrar globalmente y derramar empleo. Lo mismo pasa con electrónica. Cuando vamos al mundo de la agrobioindustria, tampoco todo lo que luce parece ser oro. 8 o 10 cadenas explican el grueso, 18 o 20 cadenas están muy poco desarrolladas, con alta potencialidad, baja generación de impacto sobre el interior, etcétera, etcétera. Eso también forma parte de la Argentina real. Cuando avanzamos un cachito y vemos las posibilidades, ahí en el trabajo va a quedar bien en claro las posibilidades futuras de crecimiento. Si vamos sobre un espacio más, ¿quién genera divisas y quién usa divisas? Los números y los colores en rojo versus el verde me dejan claro que sectores poco competitivos sacan de la caja, sectores muy competitivos ponen en la caja. Y eso genera tremendas tensiones. Pero además el campo, y eso después lo toma Marcelo con más propiedad, además de contribuir en términos de comercio exterior, tiene un efecto sobre la matriz energética creciente a través de los complejos de bioenergía. Dije los complejos de bioenergía, no dije biocombustible. Es mucho más. Es burlanda para el feedlot, para armar todo el circuito de captación de CO2 o para usar la vinaza como un combustible para generar energía. Y es el primer eslabón de la química verde del que le comentaba hace un minuto. O sea, tenemos un campo que es totalmente distinto del pensado. Che, ¿quién genera laburo en la Argentina? Esto también pasó desapercibido. Miren, hay 14 millones de personas relativamente ocupadas en la Argentina. Todo esto tiene la palabra estimación marcada con rojo. ¿Por qué? Porque es un fenómeno muy dinámico. Y adentro de eso los servicios de vuelta son pesados. La agrobioindustria empata a la vieja industria manufacturera en la generación de empleo. Ese es el dato relevante, nuevo. Son unos 2.700.000 personas que estimamos que se llevan los complejos agrobioindustriales. Si uno estira un poco más y mete los servicios adentro, llegamos a 3.600.000, el número de FADA. Y si uno extiende un poquito más la sábana, debemos andar en los 4 millones. ¿Es mucho o es poco? Miren, no se puede dejar de lado esta contribución. Esta contribución no es la solución total del problema del empleo. Digámoslo de una manera abierta. En las parejas falta gente para trabajar, no se consiguen oficios, máquina agrícola, etcétera, etcétera. Pero hace 80 kilómetros y en algunos suburbanos de Rosario sobra gente para trabajar. El puente está en construcción. Eso es objeto de la política pública. La posibilidad de que este sector arrastre es muy relevante, pero per se no puede eliminar de un solo saque el grueso del empleo. Y tampoco se lo podemos pedir al viejo sistema de producción metalmecánica que ahora está pensado más como armaduría. Éramos poco y la abuela se fue de joda. Además del del impacto de empleo, hay otra cosa que pasó desapercibido, que es el efecto multiplicador que tiene este empleo. Eso es nuevo. Cuando uno mira los multiplicadores de producción, o sea, se gasta un peso más en sembrar maíz. Y el maíz llega a buen término. Cuando la ventana de floración estaban en los 15 días taquicárdicos, llovió. Eso quiere decir que en Villa María las agencias de autos van para arriba.
los restaurantes sábado a la noche no se consigue silla. Ese efecto de multiplicación, para explicarlo en 2 palabras, es un dato nuevo en la matriz productiva de la Argentina y deviene de la forma de organización del nuevo agro y de la nueva ganadería. Me parece un dato absolutamente novedoso. Pasando en limpio, nuevas lentes para mirar la realidad. Ni la industria tradicional tiene la capacidad de generación de empleo que pensábamos, ni el agro es tan primario como lo pensamos. Al contrario, se ha vuelto brutalmente complejo, arrastra mucho más empleo del que habíamos pensado, tiene impacto territorial y arraigo que no es menor, y tiene efecto multiplicador a futuro. Y además tiene el freno de mano puesto. ¿Se entendió esto último? Por el sistema impositivo que tiene. ¿Cuáles son los sectores dinámicos que aparecen? Las nuevas fuentes de energía y los nuevos minerales. Los servicios basados en conocimiento. Argentina está exportando entre 5 y 7 mil millones de dólares de servicios de este tipo. La diferencia es contabilidad creativa, por razones obvias, en forma de contabilizarlo y demás. Y nos queda la agrobioindustria. ¿Por qué la agrobioindustria? Porque se ha vuelto un complejo que tiene una palabra agro, que tiene 2 componentes, el campo antes del campo. Digo, toda la genética, la microbiología del suelo, el impacto de los biofertilizantes, los biocidas, todo lo que está previo a empezar a producir, es un área donde la Argentina desarrolló ventajas competitivas internacionales notables. Es la gente saliendo, no voy a hacer nombre, con el modelo completo de producción al exterior desde Argentina. Es la venta de máquina agrícola, Mario Bragacini a la cabeza, le vamos a hacer un homenaje, etcétera, etcétera. Es el campo antes del campo que no estaba en la cabeza como un sector potente. Después está la producción básica, la transformación de fotosíntesis en biomasa. Dije biomasa, no dije grano, porque ahora estamos pensando en un uso integral y después está la primera y la segunda transformación industrial, donde estamos un poco debiluchos, en la segunda particularmente, y los servicios especializados. O sea, un campo mucho más allá del calificativo primario. Desde ese punto de vista hay que cambiar el lenguaje. Ya sé que campo nos entendemos, pero esto es una fábrica casi a cielo abierto, muchísimo más complicada que lo que tradicionalmente entendíamos como reproducción biológica sencilla. Hay nuevas locomotoras en la economía, nueva competitividad, y esto me abre una pregunta. ¿Vos sos antiindustrialista? No, yo soy proindustrialista. Más industria necesitamos, pero una industria reconvertida sobre bases del pasado rescatable con lo que aprendimos, adosada a esta nueva industria de base biológica. Déjeme decirle que le estoy mintiendo, no tengo el monopolio de la novedad. Esto lo están haciendo las sociedades medias y avanzadas europeas, norteamericanas, algunas asiáticas, que van con esta lógica porque la sostenibilidad es el parámetro que impone el desarrollo industrial de futuro. Aportando un nuevo modelo, y con esto voy cerrando. Digo, la parte que está sobre la izquierda es la industria que supimos conseguir. Textiles, Anam de pergamino, ¿se acuerdan? Seda lana, etcétera, etcétera. Eso, calzado, textiles, confecciones, alimentos, etcétera, etcétera, ha tenido algunos cambios interesantes. Se reconvirtieron, dependen en cierta medida de insumos importados, de manera muy evidente en el caso de la metalmecánica
convencional, en particular del sector automotriz, en maquinaria agrícola, que lo sufrimos constantemente, y quedó además la industria básica. Esa sí es potente y desestructurada, pero no genera demasiado empleo. Y nos quedaron las viejas industrias electrónicas mucho más cercanas a la armaduría. Esa es la Argentina real que uno encuentra caminando. Y del otro lado, la Revolución Verde, los primeros pasos hacia los complejos agrobioindustriales, y nos está faltando empalmar la industria del conocimiento, desarrollar en plenitud la bioeconomía y adosarla a vaca muerta. Esa es la Argentina esperanzadoramente posible a futuro. Perdón. Conclusiones o condicionantes. A futuro no podemos hacer una industria que no sea sostenible. La vía para la industria sostenible pasa por la industrialización de lo biológico. Vamos a redes globales. No tenemos otra opción. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico está pasando por Pergamino y por Chamical y por Las Lajitas. No es que ocurre solamente en el Silicon Valley. Y no podemos ser neutrales y dejar pasar esta oportunidad. Me parece que tenemos la necesidad de un cambio en el modelo regulatorio para repensar las protecciones y los mecanismos promocionales más pensado en el pasado y levantar el freno de mano del marco impositivo, entre ellas las retenciones, con mucha prudencia fiscal, para impulsar este nuevo modelo de desarrollo. Ahí están algunos lineamientos para un modelo distinto que están en el trabajo. Por algún lado hay que empezar. El juego está abierto, la partida es de todos y el documento que refleja eso está en este QR que está ahí en pantalla y lo pueden copiar para mirar los detalles. Pero, en definitiva, Argentina es posible con un futuro distinto al actual. No perdamos el tren. Muchas gracias. Bueno, gracias Roberto. Marcelo, escuchamos tu presentación. Bueno, muy buenos días. ¿Se escucha? Muy buenos días, muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias a la gente de APRESID por esta invitación. Es un honor para mí poder compartir algunas ideas que tienen que ver sobre los paradigmas de desarrollo rural en Argentina a través de la historia y algunas ideas sobre el futuro. Y es también un gran honor poder participar junto con Roberto, un gran maestro y amigo, del cual siempre tenemos muchas cosas para aprender. Espero que... ¿Por dónde? Bueno, 4 mensajes. El primero: la bioeconomía y otros procesos de innovación rural emergen con fuerza en Argentina. Esto lo hemos visto en estas jornadas. Eso es un dato de la realidad, esto es indudable. Esto es un emergente de los últimos 20, 30 años. Segundo, hay limitantes clásicos para el desarrollo de la bioeconomía. Todos ustedes lo ven, todos ustedes lo discuten, esto es un tema de discusión permanente, que tiene que ver con la macro, con las políticas, con las regulaciones, etc. Tercero, para mí el problema más importante tiene que ver con fuertes limitantes culturales, que tienen que ver cómo la Argentina mira el mundo rural. Y en cuarto, soy completamente optimista para decir que es posible construir un nuevo modelo de desarrollo rural en Argentina. Con respecto a la bioeconomía, y voy a pasar muy rápido a esto en honor al tiempo, en algunos trabajos que hemos hecho con la Universidad de Bonn hemos podido identificar diferentes tipos de modelos bioeconómicos en Argentina. Un modelo que denominamos biomásico, es decir, modelo, empresas que utilizan mucha cantidad de biomasa, generalmente están mucho más vinculadas a la bioenergía, a la producción de alimentos. Un modelo de bioeconomía denominado biotecnológico, que son de muy alto valor, pero muy bajo volumen, ¿no es cierto?,
que tienen muchísimo mayor contenido biotecnológico, y un tercer sector que lo denominamos bioembedded, que es un modelo mucho más local. Hay biotecnología, hay biomasa, pero tiene otras consideraciones acerca de la sustentabilidad y acerca de su anclaje territorial. También, un trabajo que hemos hecho con la Universidad de Bonn, hemos identificado cuáles son las limitantes que todos los empresarios encuestados y que hemos analizado y hemos trabajado, cuáles son los limitantes que ellos ven en torno al desarrollo de sus negocios en términos de bioeconomía. Y acá aparecen dos grandes conjuntos de problemas, ¿no? ¿Esto tiene algo para marcar o no? Bueno, no importa. ¿Este rojo? No importa. Hay dos grandes conjuntos de limitantes. Unas, las más graves o las que los productores plantean como las más difíciles de revertir por parte de ellos, son las que tienen que ver con la política pública, con la macro, con el ambiente de negocios, con la falta de financiamiento. Son cosas que los productores y los inversores dicen, yo estas cosas no las puedo cambiar, ¿no? No las puedo modificar, son estructurales. Pero también hay un montón de otras limitantes que ellos plantean que no son tan importantes para ellos, que tienen que ver con los mercados. Bueno, en el mercado hay problemas, pero lo puedo ir construyendo, puedo ir buscándole la vuelta. Y si no es en Argentina, será en Paraguay, en Brasil, o exportaré por otro lado. Segundo, infraestructura. Tenemos problemas, pero de alguna forma lo vamos a poder ir resolviendo. Acción colectiva, acción privada y acción pública, buscaremos las formas de construir infraestructura, de mejorarla. Materia prima lo mismo, si no la tenemos la generamos o la importamos, algo hacemos. Y mano de obra también, no tenemos mano de obra, la voy a formar, la voy a fidelizar, la voy a sostener. Bien, sin embargo, además de estas limitantes, yo considero que el principal problema que tenemos en términos de desarrollo rural hacia el futuro tiene que ver con el modelo cultural, los paradigmas de desarrollo que hemos tenido en Argentina. Y tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo los argentinos vemos al mundo rural y sus actividades? Y cómo las políticas modelan lo rural y lo agropecuario. Y cuando yo hablo de lo rural, no hablo de actividad de trigo, ganadería, lo que sea. Hablo de territorios rurales. Esos espacios en los cuales nosotros vivimos, que son los campos, son los pueblos y son las pequeñas ciudades. Bien, para poder explicar esto, quiero prestarle atención a este gráfico, a esto que yo he intentado elaborar para sintetizar todo esto que para mí es la gran problemática de la Argentina. Quiero explicar a través del tiempo cuáles fueron los diferentes modelos de organización y de funcionamiento de lo rural en Argentina, y lo voy a hacer a través de tres grandes dimensiones. Los imaginarios, los discursos y las prácticas. Los imaginarios es la mirada que tenemos acerca de un fenómeno. En este caso, acerca de lo rural. Los discursos es de lo que hablamos. Es lo que yo denomino una cuenca semántica. Es lo que hablamos acerca de un tema. ¿Cuáles son las palabras, el vocabulario, la gramática, los conceptos que utilizamos para hablar de un tema? En este caso, del mundo rural. Y las prácticas, es decir, las prácticas políticas, cuáles son las políticas que hacen que ese territorio o ese tema funcione o no. Y a partir de esos tres conceptos, de esas tres dimensiones, yo quiero analizar cómo ha sido la historia rural de la Argentina. Un primer modelo es el modelo agroexportador, todos lo conocemos. En ese modelo agroexportador, los territorios rurales, ¿qué eran? Eran territorios de vida y territorios de producción. En el imaginario, lo rural estaba visibilizado, lo veíamos, ¿no? Era centro de atención. En los discursos, ¿qué decíamos? Lo rural, riqueza, trigo, ganadería, tierra, oportunidades. ¡Wow! Claro, eso generó el fuerte proceso migratorio, porque acá pasan cosas muy interesantes. ¿Y las políticas y las prácticas cuáles eran? Eran prácticas para potenciar el desarrollo productivo y la lógica agroexportadora que sostuvo ese modelo. Bien, eso dura del año 1880 hasta 1930-40. Es decir, esa cuenca semántica, ese espacio histórico en el cual se consolida ese modelo.
en los años 40 cambiamos el modelo. Cambia el imaginario, cambia el discurso y cambian las políticas. En el imaginario, lo rural ya no existe, porque lo que visibilizamos es la industria, es la ciudad. Ya no es el productor agropecuario, es el obrero. Ya no son las organizaciones del mundo rural, son los sindicatos. Cambia la matriz de cómo pensamos el futuro y cómo pensamos el desarrollo en Argentina, ¿no? Y lo rural está completamente invisibilizado. Sin embargo, tenemos algunos discursos. Y el discurso es el estanciero. O, en contraparte, el peoncito, el hombre del interior. Ese tipo que es medio lerdo, que no es tan rápido, que no es tan vivo como el hombre de la ciudad, ¿no? Ese es el discurso. Y el mundo rural, un lugar donde no pasa nada y que no invita a ser habitado como si es invitada a ser habitada la ciudad. ¿Cuáles son las prácticas políticas? Son todas aquellas que nos permiten financiar el proceso de sustitución de importaciones y las ciudades. ¿Sí? Este es el modelo de modernización y de sustitución que también es modelo de sustitución de importaciones y petrolero extractivo. ¿Sí? Lo rural, no importa, el patio trasero de nuestras casas. Sin embargo, ese modelo tiene fecha de vencimiento y emerge un nuevo modelo. En la crisis del 2008, en la crisis de la 125, el discurso presidencial inaugura un nuevo periodo histórico, un nuevo modelo. No lo voy a denominar, no le puse nombre, pero es un modelo que ya lleva 15, 20 años, en el cual, en el imaginario, ahora lo rural está completamente visibilizado. Nos pusieron cámaras de televisión por todos lados, los piquetes, las rutas, los cortes. Lo urbano vio que existe lo rural. Lo visibilizamos, pero atención, en gran parte lo visibilizamos como un territorio de disputa. Lo visibilizamos como el enemigo. ¿Sí? Ese es el imaginario social general. Nosotros lo vemos de otra manera porque estamos en otros contextos y podemos verlo de otra manera. En el discurso, ustedes los ojeros, la 4x4, los silobolseros, los contaminadores seriales, ¿sí? Y el mundo rural es un desierto verde que hay que reconquistar con la agricultura familiar, campesina e indígena. ¿Sí? Ese es el discurso. Hay un imaginario, el campo es el enemigo, hay un discurso que lo sostiene y hay prácticas políticas. Las prácticas políticas, ¿cuáles son? Aquellas que nos permitan capturar la renta agraria para financiar, ya no solamente como en el modelo de industrialización sustitutiva, de modernización que sostenía la industria y la ciudad, también ahora la renta agraria debe sostener la gobernabilidad de un sistema que es completamente inviable. ¿Sí? Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que generó históricamente, y acá esto es un tema de discusión en estas jornadas, qué es lo que generó este modelo? Bueno, un país, que este modelo generó una lógica procíclica de completa inequidad en la distribución de los recursos, en abandono de lo rural, en desequilibrio territorial y de pérdida de oportunidades para todos, tanto en lo urbano como en lo rural. La paradoja de todo esto es que hemos hecho de un país de grandes horizontes un país de puntos gordos, ¿no? De ciudades completamente ingobernables. Y de eso no tengo nada que decirles. Ustedes con prender la televisión solamente se dan cuenta de que este sistema es completamente ingobernable, ¿no? Sin embargo, la buena noticia es que creo que estamos en las mejores condiciones históricas para salir de este modelo y construir un nuevo modelo de desarrollo territorial para la Argentina y por ende un nuevo modelo de desarrollo rural. Sin embargo, para eso hay tres condiciones básicas, o hay tres temas de agenda. Para mí son puntos de agenda. El primer punto de agenda, el primer tema para construir un nuevo modelo, tiene que ver con construir un cambio cultural. Si no cambiamos el discurso sobre lo rural, si no cambiamos los imaginarios sobre lo rural, si no
ganamos esta, sí lo voy a decir, esta batalla cultural de instalar que lo rural es parte de una Argentina y que los hombres que vivimos en lo rural, yo soy una persona que vive en lo rural, si no podemos construir y luchar en esa batalla de reconstruir el sentido de lo rural, no vamos a poder traducir eso en prácticas y políticas acordes al desarrollo rural. Pero construir discursos sobre lo rural e imaginarios sobre lo rural, no solamente entre nosotros, que no quede en algo endogámico. Así acá nos conocemos todos, sabemos de dónde venimos, lo que pensamos. Esto tiene que desbordar los límites de estos espacios para construir una política o para construir un mensaje de carácter más nacional, más global, acerca del sentido de los espacios y los territorios rurales hacia el futuro. El segundo tema tiene que ver con esto que estamos viendo en estas últimas décadas, ¿no? La necesidad de fortalecer y de potenciar todos los procesos innovadores que ya están en marcha desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo no estoy inventando nada nuevo. Acá lo que estoy diciendo es, señores, potenciemos estas cosas que están sucediendo. La primera, el primer cuadrante, que es la emergencia de una economía rural y una bioeconomía mucho más compleja y competitiva, no lo tengo que ni nombrar, porque esto es de lo que estamos hablando de los últimos 20 años, es lo que acaba de hablar Roberto, es lo que acabamos de hablar y de trabajar en estas jornadas. Hay una dinámica de innovación, hay una dinámica de crecimiento que es fenomenal. Es como el avión que está en cabecera de pista con los motores a toda potencia, pero está con el freno puesto. El día que le saquemos el freno, esto vuela. Este fenómeno hay que apoyarlo, ¿no? Y esto es el motivo y el objeto de este espacio. Pero hay otros procesos de innovación fenomenales en Argentina rural a los cuales tal vez no le damos tanta importancia. El primero de ellos tiene que ver con la construcción de un nuevo modelo de gobernanza. ¿Qué es lo que vemos en lo rural? El modelo estadocéntrico, nación, provincia, municipios, propio del proceso de modernización y de industrialización sustitutiva, ya no funciona más. En este contexto de redes, de tecnología, eso ya no funciona. Ahora es, porque eso era acción pública y acción pública. Y ahora tenemos acción pública, acción colectiva y acción privada. Entre esas tres esferas hay que construir el desarrollo. ¿Qué es lo que vemos? Y lo vemos todos los días, y ustedes son testigos porque son actores de esos modelos. Consorcios de riego, consorcio para mantener el camino, las escuelitas que con la acción privada, que con la acción colectiva se juntan para poder sostener las escuelas, para poder sostener caminos, para poder promover los procesos de desarrollo local, etcétera, etcétera. Emergen nuevos modelos de gobernanza. Todo eso hay que consolidarlo, hay que potenciarlo. El tercer punto es la recuperación y valorización del patrimonio biocultural. Y acá, en este evento, hemos hablado mucho del carbono, hablamos de la sostenibilidad, hablamos de la flora, de la fauna, del ambiente, de la sostenibilidad, ok. Pero además está también todo nuestro patrimonio cultural, rural, que es fundamental porque habla de cómo somos y cómo vivimos y cómo construimos nuestros proyectos de vida. Y aparecen proyectos de defensa del patrimonio biocultural por todos lados, que hacen a nuestra identidad. Y el cuarto punto, un fenómeno que esto es algo que yo vengo estudiando, claro, yo hace 30 y pico de años, cuando hice mi tesis doctoral, la hice sobre ¿qué? Sobre el proceso migratorio, el éxodo rural. ¿Y ahora qué estudio? Y ahora tengo que estudiar el proceso de renacimiento rural en Argentina, que es fenomenal. ¡Qué fenomenal! La gente está volviendo al campo, tal vez no tanto al campo, pero sí a los pueblos y a las pequeñas ciudades. Es un fenómeno que va a transformar la dinámica del mundo rural porque esto también es sangre nueva, ideas nuevas, procesos innovadores, nuevas dinámicas de consumo, nuevas dinámicas de ser y habitar el mundo rural. Bien, y el tercer punto, fundamental. Y acá como yo soy geógrafo y soy fanático de esto, yo digo, señores, no sabemos hacia dónde vamos y no podemos ordenarnos en función de un proyecto de futuro. Hace falta muchísima mayor planificación estratégica y procesos de ordenamiento territorial. Nuestros territorios, nuestros municipios, nuestras microrregiones no saben hacia dónde van, no tienen proyecto de futuro,
Nuestros territorios no tienen proyecto de futuro, son huérfanos de futuro porque no saben a dónde van. No sabemos para dónde va este pueblo, para dónde va esta ciudad, para dónde va esta... ¿Qué queremos de futuro? No hemos definido el qué queremos ser, ¿no? Tampoco lo hemos definido ni como país, ni como provincia, ni como municipios, ni como microrregiones. Ustedes sí definen en sus propios establecimientos, en sus propias empresas, qué es lo que quieren ser de acá a 5, 10 o 20 años. Los territorios no lo hemos logrado, no lo hemos pensado. Hace falta mucha mayor planificación estratégica para tener muchísimo mayor sentido de futuro y ordenarnos, ¿no? Porque uno de los factores de pérdida de competitividad en Argentina es la falta de un ordenamiento, ¿no? Que tiene que ver también con la necesidad de la sostenibilidad y tiene que ver también con un criterio de competitividad en el sentido más estricto del término. Nadie nos va a comprar hacia futuro si nosotros no ordenamos y protegemos nuestros recursos. Bueno, hace falta ordenamiento territorial. La gran paradoja argentina es que yo veo procesos de ordenamiento territorial por todas partes del mundo y los procesos de ordenamiento territorial y de planificación estratégica son desde la acción pública, que coordina con la acción privada y con la acción colectiva para construir estrategias y planes de ordenamiento territorial. En Argentina, lo paradójico es que las pocas iniciativas de ordenamiento territorial provienen hasta de los mismos productores, porque son los mismos productores los que tienen que ordenar sus propios territorios por una lógica de gestión del negocio, ¿no es cierto? Hace falta que escalemos, ¿no es cierto?, todas esas múltiples iniciativas y que las llevemos a un plano mucho más local o microrregional. Bien, entonces, cambio cultural, fundamental, es la base. Pero sostener los procesos innovadores, planificación estratégica y ordenamiento territorial nos van a permitir salir de un modelo como el que estamos viviendo y construir un nuevo modelo, una transición hacia un nuevo modelo que yo denomino modelo de la convergencia. Un modelo de la transición hacia nuevos escenarios, en el cual la convergencia entre ¿qué? Entre sociedad, territorio, tecnología y producción. En ese nuevo modelo de la convergencia, el imaginario, el discurso y las prácticas van a ser diferentes. El discurso, el imaginario, ¿qué es? Lo rural está visibilizado, pero visibilizado como territorio de oportunidades y los actores son actores claves en el desarrollo nacional. En el discurso, lo rural ya no es el patio trasero de la casa, sino que es un territorio de vida, de coexistencia de sistemas y actores. ¿Qué quiere decir esto? No es copresencia, no es que está productor A con productor B, actividad A con actividad B, y que muchas veces están presentes en el territorio y en conflicto entre ellos, ¿no? Coexistencia quiere decir, estamos juntos, pero construimos juntos un proyecto de futuro. ¿Y cómo logramos eso? Con planificación estratégica, con ordenamiento, en función de la construcción y la decisión de un proyecto de futuro para ese tipo de territorio. Y en el discurso también el hombre de lo rural, ¿no? Tanto productor como el industrial, como el de servicios, como cualquier actor del mundo rural, es protector de la naturaleza, es generador de bienes y servicios y es un hombre innovador. Ya no es el paisanito del campo, aquel tipo que no tenía luces. No, es otro hombre, ¿no? Y en las prácticas, son las prácticas para potenciar la vida, para potenciar la innovación, la sustentabilidad y el desarrollo productivo. Para terminar, el desarrollo de la bioeconomía, de la agricultura y del mundo rural en general no va a depender solamente de las políticas macroeconómicas, de si tenemos una tasa de cambio A, B, si tenemos más o menos retenciones. No va a depender solamente de las tecnologías y los sistemas productivos, sino que sobre todo va a depender del modo cultural que tenemos como argentinos y de nuestras formas de organización de los territorios y de cómo realmente pensamos, planificamos y construimos el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marcelo, gracias Roberto. Estamos limitados con el tema del tiempo. Estamos listos para el acto de clausura. Bueno, pero más que nada agradecerle y bueno, y seguramente surgen un montón de preguntas, surgen un montón de cómo, cuándo, por qué, dónde.
en función de las dos variables o las dos presentaciones que tuvimos. Nos queda abierto la comunicación para poder conversar, porque me parece que es fundamental el tema de determinar cómo lo comunicamos, ¿no? En primera instancia. Y quizás esta sola pregunta es decir, ¿cómo podemos hacer nosotros desde nuestro ámbito para comunicar esta potencialidad del campo, estos datos que tenemos de la agroindustria, el tema del desarrollo de la territorialidad? Bueno, como esa sola consulta, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos nosotros comunicarlo de forma eficiente y de forma segura? ¿Pregunta? Bueno, sí. Para 30 segundos suficiente de compleja la pregunta. A mí me parece que hay como distintos actores de la vida social a los que hay que comunicar las buenas nuevas. Me parece que lo que yo conté es más bien como para comunicarlo a niveles decisores de economía o de procesos económicos, de estrategas empresarios, etcétera, etcétera. Me parece que hay otro plano y para ese tipo de comunicación es necesario un lenguaje ad hoc, un canal ad hoc y tener en claro quién es el target hacia el cual comunicamos. Y en el extremo opuesto pongamos a los chicos de 4 años, que es otro plano, otro nivel, otra territorialidad, porque eso tiene la cotidianeidad del interior, con lo cual me parece que no va a haber una comunicación única, sino que va a ser necesario ir comunicando con una coherencia de mensajes hacia distintos públicos. Y lo otro que quiero, pero de calle nomás, no de formación, es si uno convence a la gente de lo que uno cree, que en este caso es como un ideario que va tomando forma de ideario colectivo, con más información o por el lado pasional. Y de repente hay ciertos grupos o ciertos targets de mercados de pasar la información a los que hay que darle mayor cantidad de datos, que están dispuestos a escucharte, a leer y a razonar. Y otros pedazos que son totalmente no racionales, no irracionales, son no racionales, que es lo que uno siente cuando ve correr una vaquillona Bradford y dice, ¡qué linda! Eso no se transmite con datos, eso se transmite de otra manera. Me parece que hay que compatibilizar los destinatarios con cada mensaje, con la metodología empleada, para ser efectivo. Bien, Marcelo, ¿algún comentario? Y vamos cerrando. Yo creo que acá hay una agenda de futuro en la cual las organizaciones del mundo rural tienen una gran responsabilidad en poder coordinar la construcción de un discurso y un relato nuevo sobre la Argentina. Eso obviamente es partecita, digamos, ¿no? Porque hay varios temas de agenda. Pero si no hay una construcción de una agenda compartida por las organizaciones involucradas en el futuro del mundo rural, va a ser muy difícil construir una nueva visión acerca del futuro, porque siempre es una cuestión endogámica, termina siendo endogámico, ¿no? Y lo que hay que salir es a salir fronteras afuera, a mostrar que el mundo rural es otra cosa. Las evidencias empíricas ya están, los datos ya están. Lo que no está es la construcción de un discurso, de una nueva cultura en torno a lo rural, ¿no? Rescato 2 palabras tuyas, Marcelo. 1, a futuro. Tal cual. 2, es para los no iniciados. Es para el resto, no el suplemento del sábado a la mañana de los diarios principales. Exacto. Hay que predicar, además de predicar en el atrio de la iglesia, el mismo catecismo con otro lenguaje en otros ámbitos, que es lo más difícil. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Roberto, gracias Marcelo. Gracias Marcelo, y lo hago público toda la construcción que pudimos generar con el eje de bioeconomía. Y bueno, los esperamos el año que viene. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Thank you.
En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884, produciendo en la Argentina. Bunge.